que es la autora de Hijas del Hormigón, que es un libro que seguro que suena. Está el martes de la semana que viene a las 7:30 de la tarde en La Vorágine. Y nada, le damos las gracias por atendernos, Aida. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Oscar. Un saludo. Así que nada, queríamos en general preguntarte cómo estabas llevando todo lo que ha pasado en torno al libro, porque sí que vemos muchas referencias, vemos que te has convertido en una voz a la que se recurre, ¿no? Para hablar de precariedad, de clase, ¿no? De discursos que a veces parecía que estaban un poco olvidados, aportando la mirada, digamos, de siempre sobre los problemas de clase, pero la mirada nueva de poner el foco en realidades recientes. Bueno, ¿cómo has vivido todo este momento? Pues ha sido como un cuentagotas, un poco un grifo que ha ido poco a poco llenándome también la agenda, ¿no? De entrevistas como la tuya, pero también de medios que quieren alguna frase para un artículo, para un reportaje, que quieren asentar algo con la voz de una politóloga. Y he tenido la ventaja que ha dado la casualidad que este libro, desde el 2021 que publiqué el artículo que llevaba el mismo nombre, Hijas del Hormigón, en Marie Claire, hasta que desde noviembre del 21 hasta marzo del 25 que ha salido el libro, ha sido una cuestión bastante constante. No con la premura y tampoco con la cotidianidad que llevo desde que salió el libro, porque ahora hay también lectoras, que antes solamente era como algo que le había llegado a los medios, pero sí que constantemente ha estado como ese letargo, ¿no? De que había personas que sabían que podían recurrir a mí para estas cuestiones de la intersección entre clase y género, que no es que se hubiese olvidado, porque al final una de las cosas que yo reivindico en el libro es que la clase obrera nunca se ha olvidado de las mujeres, ni las mujeres que eran de clase obrera, pero sí que se ha olvidado al formar los discursos y al hacer las políticas que hablasen de una cosa o de la otra, no eran capaces de hacer ese vaso comunicante ni de darse cuenta de que no podíamos renunciar a nuestra condición de mujeres en la lucha sindical ni a nuestra condición de mujeres trabajadoras en el empoderamiento y en el discurso feminista de llegar a romper techos de cristal. Posiblemente por la vez 500 te pregunto en qué consiste el libro. Es una recopilación de testimonios, que decir, no es una novela, es ensayo y es darle voz a muchas hijas del hormigón que te han contado sus historias de todo tipo, relacionadas siempre con precariedad, clase, y utilizas mucho la palabra también violencia, ¿no? También asociada un poco a la clase. Sí, el libro empezó siendo pues un análisis feminista, ¿no? De poner el foco en las mujeres de clase trabajadora cuando se hacía literatura obrerista, veía que todo ese discurso nos fallaba y que en el discurso feminista se hablaba todo el tiempo de directivas de carreras profesionales, pero hay mucha gente, otras muchas mujeres que pueden no tener esas inquietudes profesionales, pero quieren que en su día a día tener unas condiciones dignas de trabajo. Y a partir de ahí, del libro Hijos del Hormigón, que lo publica Julián Viz en 2016, yo voy recopilando un poco y me voy quedando con las cosas que van saliendo, tanto artículos, libros, incluso películas o series. Me voy quedando un poco con esas referencias que yo considero que son hijas del hormigón o mujeres que representan ese viaje, ¿no? Desde la periferia de los barrios obreros a tener una vida digna y cierta presencia o cierto foco que ni siquiera significa que haya un viaje de la heroína ni un viaje al centro, sino que tus condiciones en el momento en el que tú naciste no eran dignas y llega un momento en el que tu esfuerzo, la suerte, la inversión pública hacen que sí y hacen que tu vida cambie. Y a partir de ese viaje estadístico y de esa representación de los datos que vemos desde el ascensor social, la incorporación de las clases obreras a la universidad, la incorporación de la mujer al mercado laboral, vemos después la precariedad, cómo afecta la crisis del euro y la crisis de la deuda estadounidense en 2018, en 2008 a toda esa proyección de mejora de las condiciones de vida que estábamos teniendo de la clase obrera hasta entonces.
toda la reindustrialización que hubo en los 90, un poco ver todas esas batallas que nos habían contado y todos esos hitos en la memoria colectiva de la clase obrera, dónde habían estado las mujeres en cada periodo, y al final lo que hice fue ir buscando, ir recopilando testimonios, ya fuese a través de las redes sociales, que me ayudó bastante ese impulso a partir de 2018 del Me Too, de que cualquier mujer se creyese con la importancia como para contarle a desconocidos su testimonio en redes. Pues a partir de ahí, de todo lo que se podía recopilar en la red, como de contactar con ellas y tener después una conversación en profundidad, fui preguntándoles por el día a día a diferentes mujeres de clase trabajadora y de distintas ciudades, periferias de las ciudades de España. Y en preguntarle a una mujer que tiene ahora 70 años, cómo ha sido su día a día en el mercado de trabajo, pues descubres cómo fue la revolución de la legalización de los sindicatos durante la transición, cómo tuvo o sea, cómo fue acceder al mercado de trabajo y cómo fue también hacerse un espacio dentro del sindicalismo, que como estaba copado el mercado laboral legal, porque esa es la cuestión, el mercado laboral con nóminas y que constaba como trabajadores estaba copado por hombres, al final el sindicalismo también era así, mientras que las mujeres hacían trabajos muy poco reconocidos o prácticamente lo que se dice en negro, sin dar de alta en ningún sitio, por lo tanto su sindicalización era una cosa completamente, aunque llegásemos a la transición y los sindicatos se legalizasen, el movimiento obrero de las mujeres que no tienen contrato de trabajo sigue siendo clandestino. Claro, les costó mucho a ellas abrirse, quiero decir, a veces pasa mucho en mujeres, en personas en general, con vida normal, con vida cotidiana, que no consideran que lo que les pasa es algo que merezca la pena ser contado, que sea objeto de investigación académica, de libro publicable, de entrevistas y tal. Esa parte, digamos, de hacerlas ver que su historia era importante, ellas la tuvieron claro, costó hacerlas ver. Había, o sea, y seguirá habiendo, ¿no? Pero yo en mi investigación lo que he descubierto es que hay una brecha entre las mujeres jóvenes y las mujeres mayores. Las mujeres mayores siguen teniendo esa herencia de si lo que han vivido es digno de contarse. En todas las entrevistas a mujeres que ya están jubiladas o a punto de jubilarse, no digamos tanto generación silenciosa, por supuesto, ¿no? Pero también mujeres boomers y de la generación X, es un poco más, ellas tenían como los hitos que me querían contar de su vida y al final durante la conversación y la entrevista en profundidad voy sacando, o sea, y fui sacando mucha más información, ¿no? Pero su primera respuesta era como, vengo a contarte este tema, como muchísimo. Y luego había muchas, la mayoría de las mujeres mayores que han participado en el libro son familia de alguien que había conocido el proyecto. Fuese a lo mejor una hija, una nieta, una amiga, una compañera del sindicato, una compañera del partido. Había otra persona que las había traído de la mano. O sea, creo que ninguna de las mujeres jubiladas del libro ha llegado como por sí mismas a través de las redes sociales al Claro. formulario y a tener la conversación conmigo. Mientras que las jóvenes es todo lo contrario. Las jóvenes ya se han crecido al compás del movimiento Me Too, del Cuéntalo, de todas estas cuentas en redes sociales que se dedican a recopilar testimonios, a la importancia de que hay que ponerle nombre a las cosas para ser conscientes de que han pasado. Entonces, había una brecha muy clara entre la importancia que le damos a lo que nos ha ocurrido las jóvenes y las mayores. Ujú. Hay mucha, digamos, mezcla de, ¿no? Bueno, en las entrevistas que te hacen, en los comentarios, en las críticas se destaca mucho siempre tu esfuerzo por la interseccionalidad, es decir, por cruzar la variable de clase con la de género, con la de origen, países, extranjería, etcétera, que también influye muchísimo. Yo te quería sumar, porque lo dices en el propio título y no se destaca tanto, la urbanística, es decir, ¿no? Porque Hormigón enseguida te lleva mucho a pensar en esta radio, ¿no? En condiciones más duras. Te lleva también a un análisis incluso, ¿no? De las generaciones rurales que se vienen a la ciudad y las dificultades y todo cómo se hereda por ahí. Sí, además el capítulo de urbanismo, que es el primer capítulo del libro,
es uno de los, o sea, en el proceso de escritura desde el 2021 hasta que se publica el libro, realmente la mayor parte del tiempo se la dedico a escribir tanto urbanismo como trabajo, porque son además los capítulos que me obligan a viajar y me obligan a conocer los sitios y por eso fui aprovechando muchos fines de semana durante esos años pues para ir a Sevilla a conocer Sevilla Este, conocer la periferia de la margen izquierda de Bilbao, conocer el Cinturón Rojo de Cataluña, ir un poco viendo más allá, ¿no? De poder imaginarme realmente pues esas distancias, el tener que coger el autobús con poca frecuencia, lo que tardas en llegar de casa al trabajo, lo difícil que es empezar a estudiar una carrera o empezar a estudiar una FP o incluso una especialidad en bachillerato que en tu instituto de referencia no tienen, ¿no? Como de repente las distancias a muy corta edad para las personas de la clase trabajadora ya se empiezan a dilatar y empiezan a crecer. Y en la cuestión de la interseccionalidad y el urbanismo es que es imposible en España y prácticamente en cualquier otro país del mundo mirar hacia la periferia sin encontrarte a las minorías. Al final, urbanísticamente, por el precio del suelo, las periferias es donde más barato es el metro cuadrado, ya sea para alquilar como para comprar, y por lo tanto es donde nos vamos a encontrar a la gente más pobre, a los parias, a los recién llegados. Y en esta historia del urbanismo, que empiezo el capítulo de urbanismo hablando de qué supuso el éxodo rural y por qué vivimos en las periferias, cuando en distintas oleadas de la historia de España se van produciendo los éxodos rurales, el centro ya está capado por las personas que vivían en cada territorio. Entonces, los nativos viven en el centro y son las personas que vienen de fuera quienes van ocupando las periferias. El centro cada vez es una superficie, digamos, más grande porque cada vez, generación tras generación, cada vez hay más gente que se siente de dentro y las periferias se van alejando de lo que en Madrid, por ejemplo, consideramos el kilómetro cero, ¿no? Ahora ya se habla de la periferia de Madrid, de que se puede permitir un joven de esta ciudad es vivir en Toledo, mientras que hace 150 años, pues periferia era la Puerta de Toledo, Ya. era a escasos metros de la Puerta del Sol, ¿no? Cómo vamos desplazando la periferia y eso ocurre en prácticamente todas las ciudades de España. Lo que sí que me ha permitido urbanísticamente es ver que la segregación espacial por renta que tiene Madrid no la tiene ninguna otra ciudad y que sí que hay bloqueos y, digamos, reproducciones de las desigualdades generación tras generación. Por ejemplo, una de las cuestiones curiosas de Cantabria es que se da al mismo tiempo que en el centro de Santander hay una burguesía que podríamos equipararla o que su marco mental podría ser la burguesía catalana, pero su espacio vital, dada que la comunidad autónoma, la provincia y la ciudad son mucho más pequeñas, al final tiende a haber mucha más movilidad y tiende a haber como mucha más comunicación. La cuestión que ocurre en las ciudades segregadas es que ricos y pobres no comparten absolutamente ningún espacio, o sea, lo único, los ricos conocen a los pobres porque les van a servir. Y los pobres conocen a una persona semirrica que puede llegar a ser su encargado o su coordinador en su puesto de trabajo, pero no llegan a ver cómo se comportan las élites, ni las élites llegan a ver cómo se comporta la clase media ni los pobres siquiera. Están totalmente rotos y alejados, mientras que en ciudades más pequeñas se tiende a ver más relaciones, vive mucha menos gente y las distancias son menores, no hay tanto gueto. Pero, por ejemplo, en el caso de Cantabria, para mí era curioso, estuve trabajando de teleoperadora hace ya unos años, pero estuve trabajando de teleoperadora vendiendo pisos de Altamira y de Sareb Mm, y era curioso como no encontrábamos, o sea, o la gente llamaba preguntando qué había y no había desahucios en el Sardinero. ya. Era como siempre, cada vez que salía, o sea, obviamente habría dramas económicos, ¿no? Pero como se solventaban directamente en la sucursal, no eran pisos que llegasen a subasta, eran suelos muy codiciados
que no llegaban a tener la posibilidad nadie de poder acceder a saber qué era lo que había barato en el Sardineros. Había como un bloque de, hay gente aquí, hay familias ricas que lo están pasando mal, pero eso no quiere decir que le vayamos a dar la oportunidad a cualquiera de venir a vivir aquí. Eso no Incluso, había, incluso no llegaba a publicitarse nunca. el capital, o sea, el capital cultural, ¿no? De la formación que vas heredando por clase, casi podríamos hablar del capital financiero, del mayor acceso a conocimientos financieros o a bancos que te reciban y te permitan solucionar, vamos, que no se lleguen a estas opciones. Sí. Ujú. Es que Pensaba en en... ciudades, o sea, durante los años de la crisis financiera y cuando se crea Sareb, hay pisos embargados prácticamente toda España, en cualquier sitio. Por ejemplo, Cristian Segura habla de cómo la burguesía catalana pierde Sarriá porque ya no pueden mantenerse, ya no pueden mantener el nivel de vida en su barrio de referencia. Vemos como ahora en la actualidad la burguesía y la aristocracia madrileña está perdiendo el barrio de Salamanca y Justicia, pero hubo como un blindaje, ¿no? También pues de una burguesía como más tradicional, más apegada también a la tierra, menos financiarizada y más relacionada con la productividad y con lo que realmente transforma la economía y con lo que realmente tiene una producción y tiene unos empleados. Entonces es gente que quiso conservar su territorio, mientras que otros, pues en el momento en el que tuvieron dificultades económicas, se mudaron. Ujú. ¿Tienes alguna referencia a Cantabria, algún testimonio que te llegara, incluso de alguna de las hijas del hormigón que te contactara por formulario? Sí, bueno, más que, bueno, no recuerdo si fue por formulario o no, pero sí hay, porque hay, o sea, el gran grueso de las entrevistadas son por formulario, pero luego también hay otras de pasar yo tiempo en redes sociales haciendo un análisis de discurso y viendo a través de tweets o de cosas que publicaban chicas y me interesaba conocer más la historia. Por ejemplo, el caso de la Argelina de Barcelona es así. Era una chica que me empezó a salir en Twitter que ponía cuestiones relacionadas con estar bastante oprimida por la religión en su familia y a partir de ahí le pedí la entrevista. En el caso de Cantabria, no recuerdo si vino ella o yo la encontré, pero sí que es una historia un poco de inmigración, ¿no? De la Cantabria rural, de no poder permitirse su ciudad, de no poder permitirse Santander y haberse ido a vivir a otra ciudad, ¿no? De cómo que sea el centro de nuestra ciudad no quiere decir que sea el centro accesible. Y en eso pues tenemos muchos ejemplos, sobre todo Cantabria y Asturias es bastante paradigma de personas, digamos, de esas provincias que se pueden permitir antes irse a otro centro que a su propio centro, porque no hay no hay rentas del trabajo que puedan permitir el precio de la vivienda allí, pero también ocurre sobre todo en las capitales andaluzas, ¿no? Las personas de las zonas periurbanas, agrícolas de Andalucía, con las rentas del trabajo que puedan conseguir en la ciudad, no se pueden permitir una casa en la ciudad porque está dada al turismo. Ujú. El libro emparenta con otros trabajos, con otras publicaciones, de alguna forma que tocan, si no todo lo que tocas tú, pues estoy pensando, ¿no? En la novela de Yeguas Exhaustas, con la que te habrán, Sí. vamos, habrás participado hasta en foros con ella, con la autora. Estaba pensando también en Clave más cántabra, con Pipas de Esther Calderón, Mm. editado en Pepitas de Sí. Calabaza, que hablaba mucho de la periferia. Digamos, la clave de género no era la principal, pero había mucho de periferia, de cómo la periferia se define por la relación con no ser, de hecho, por depender de alguien. Y estoy pensando también en una investigadora cántabra, Inés Gutiérrez Cueli, que hizo un trabajo en el que estuvo una temporada empotrada, por así decirlo, en un PAU. Entonces ella Sí, está en el viviendo Pau la de vida del PAU. Carabanchel. Sí, Entonces, además era en el Pau de mi distrito, el Pau de Carabanchel. ujú, Pues, por ejemplo, de la novela Yeguas Exhaustas, que la leí antes de que se publicase el libro, y hay un fragmento de Yeguas Exhaustas, que es el que da introducción al capítulo de educación.
porque también me parecía importante hacer un 360, ¿no? Al final, si le preguntaba por su día a día a diferentes mujeres, había unas en las que estaban estudiando y la educación tenía un peso mayor, otras que tenían alguna enfermedad y entonces me hablaban bastante de sanidad. Las madres habían tenido muchísima relación con el sistema sanitario, otras con el deporte, otras con la cultura, porque es en lo que vuelcan su ocio, etcétera. Entonces, de yeguas exhaustas rescaté esa imagen que comenta la autora de cómo la forma en la que te comes la fruta desvela tu clase social. Tú has visto a tus padres comer la fruta como la comían en el campo y de repente estás en una reunión con tus compañeros universitarios comiendo en el descanso y la forma en la que cortas las frutas les advierte que tienes un pasado de campo del que ellos ya se habían desprendido muchas generaciones antes. Y del libro de Pipas, que lo leí después de que saliese mi libro, me gusta mucho una reflexión que hace Esther, que es esa generación, que es una generación anterior de la mía, que ella es de los 80, yo soy de los 90, pero esa generación de los 80 que tenía la sensación de haberlo estrenado todo, de estrenar los institutos, Mm. estrenar cuando empiezan a estudiar la ESO, empiezan a estrenar un montón de políticas también dedicadas a la juventud, porque hasta los millennials íbamos siendo siempre más jóvenes que los demás. Pero, por ejemplo, en mi contexto que yo pasé los primeros 8 años de mi vida en Madrid y luego estuve 10 años en la Comunidad Valenciana, pero la Comunidad Valenciana, ese estrenarlo todo, también lo viví yo siendo una chica de los 90. O sea, también estrené un instituto, mi hermana, que era de los 2000 también estrenó un colegio. Es como en diferentes puntos de España, la historia no ha sido una línea recta ni han ido a la misma velocidad. Hemos tenido Españas de distintas velocidades dependiendo del territorio y todavía nos encontramos, ¿no? a chavales y a chavalas que están estudiando en barracones, ¿no? En lo que tiene que ver con la educación, porque no se termina nunca de dar la cobertura total del servicio de la educación pública que debería dar este país. Entonces, menciona aparte, ¿no? En la Comunidad Valenciana todo lo que supuso los barracones que luego suprimos dentro del caso Taula y de la trama púnica, ¿no? De por qué no estuvieron tantos años en barracones, pero la realidad es que faltaban colegios, ¿no? Y no había la suficiente infraestructura para toda esta población que llegó migrante como mi familia, ¿no? Que llegaron de otros puntos de España y fueron al Levante porque era donde más trabajo había. Y esas personas tuvieron hijos y luego no había recursos educativos para toda la familia. Ujú. Y ya bueno, por ir cerrando, ¿alguna reflexión o algún lenguaje, o sea, alguna lección que hayas aprendido, digamos, porque has tenido también la suerte de asomarte a muchas realidades y a muchas generaciones, ¿no? Entonces yo no sé si ves eh, hay historias que se repiten, quiero decir, ¿no? De que la migración rural y la migración, por así decirlo, extranjera, pues Sí. como se ven atravesadas por distintas cuestiones y también sobre cómo ves ahora, ¿no? La vivienda, que sí, que la vivienda también fue una cuestión que preocupa muchísimo, el chabolismo y los extrarradios y demás. Y como ahora, además has hablado mismamente del turismo también, ¿no? Y de las ciudades turísticas. En Cantabria está empezando a preocupar muchísimo esto ahora. Bueno, pues como también se está convirtiendo en un factor ya de exclusión, casi de echarte manos de la pobreza o de no dejarte salir de ella si vienes de una familia ya Ujú. precaria. Pues sobre todo yo me quedo con la tesis de que hay una resistencia por parte de los poderes financieros, económicos, incluso culturales, ¿no? Un poco es las personas que tienen capacidad de acción y de decisión, que hay una resistencia en que la mayoría de la población, sobre todo en términos de la clase trabajadora, lleguen a desarrollar un pensamiento crítico y lleguen a tener una calidad de vida digna y eso viene por tener una vivienda, una jornada de trabajo adecuada, un servicio sanitario en tu barrio de calidad que te atienda y no se cronifiquen tus dolencias. Toda esa batería, estoy viendo, ¿no? Pues cómo el modelo es que eso no llegue a ocurrir nunca. En Madrid es muy manifiesto, en Andalucía empieza a serlo.
en Cataluña lo era, pero el tema de la independencia lo silenció todo y eso a través de una de las entrevistadas poco lo comenta, ¿no? Como ella ha ido viviendo todo el deterioro de los servicios públicos de Cataluña, pero eso no se denunciaba porque solamente se hablaba del conflicto identitario. Y como un poco toda esa trampa de las identidades ha querido hacer que las mujeres de clase trabajadora fuesen una identidad minoritaria dentro de la identidad del hombre trabajador, cuando son dos identidades prácticamente idénticas en suma, porque la que no hace trabajo reproductivo lo hace productivo, pero cómo se ha querido minusvalorar todas aquellas corrientes que realmente podrían haber sido revolucionarias y que realmente pretendían cambiar el sistema, ¿no? A través de minusvalorar las demandas de las minorías étnicas, minusvalorar las demandas que hacían las disidencias sexuales, cómo acallar y tachar todo eso de diversidad ha No hecho toca, que ¿no? muchísimas alternativas, claro, dejarlo todo para después ha hecho que muchísimas alternativas a este sistema se hayan dado por, pues no sé, o sea, como que se hayan tachado de utópicas o de cuestiones que solamente podrían tener que ver con ese colectivo y que si ese colectivo y si, que pienso mucho en la cuestión que tiene que ver con la población gitana, que es lo que comenta Pastora Filigrana en su libro del sistema gitano contra, o sea, el pueblo gitano contra el sistema mundo. Al final lo que te das cuenta es que se ponen tanto en la inmigración, en las disidencias sexuales, o sea, en el día a día, cada uno de nosotros construimos unas utopías que son, como dice la autora norteamericana, que son utopías reales y cotidianas que cada uno de nosotros está hackeando al sistema. Un divorcio es hackear al sistema de que la familia tiene que mantener la estructura social, que dos mujeres tengan una relación está poniendo en tela el sistema, que un joven dimita de su trabajo porque no le gusta trabajar 60 horas y seguir siendo becario, es poner en jaque al sistema. Y todas estas cuestiones que son reales y que cada uno de nosotros estamos viviendo en nuestro día a día de una manera o de otra, se han silenciado, se ha pensado que eso eran quimeras Mm. y que lo que había que hacer era pues apostar por reforzar la socialdemocracia, reforzar las instituciones, darle transparencia al sistema y es como quizás que el sistema no va bien y podríamos estar aprendiendo, ¿no? de cómo dos mujeres se organizan en términos de conciliación para poder ver que los parches que se están haciendo a las medidas de conciliación entre hombres y mujeres cuando forman una familia, pues quizá no están, están fuera de un modelo que creen que su ejemplo es el único a seguir, pero hay mucha gente demostrando que hay otras formas de cuidar y otras formas de criar y igual podemos hablar, ¿no? Pues de cómo se está perpetuando un presentismo en la empresa cuando hay un montón de oficios y un montón de personas migrantes que vienen con otra cultura del trabajo y que han demostrado que desde casa se puede también ser muy rentable y muy eficiente para la empresa y muy eficaz, pero se tacha como que eso es propio de una minoría y por lo tanto también ese pensamiento colonialista de que lo que hace una minoría es peor que lo que estamos haciendo los demás, que somos más. Ujú. Pues fíjate, todo eso, vamos, daría para hablar de mucho porque no sé, según te he escuchado hablar pensaba en que leyendo tu biografía veía que te habías criado en el Corro y mira que el Corro eras de San Idoizia. San Idoizia, la referencia que tenemos en Santander es el Palacio y Festivales. Fíjate los contrastes, ¿no? O pensaba también en algunas cuentas que hay ahora que hablan de Orgullo de Extrarradio, una cuenta que me he Sí. encontrado por Instagram de la Ciudad 70, que yo conozco por familiares que llegaron a vivir allí, en Coslada y demás, ¿no? Todas esas cosas que está como armándose un relato al que de alguna forma has contribuido a unificar, ¿no? O incluso a estimular. Entonces, pues bueno, todo eso, todos los que queráis, todas las que queráis, para más tiempo que tendrá, pues es el martes a las 7:30 en La Vorágine, en Santander, Aida dos Santos, y con Hijas del Hormigón, que además, bueno, que ha marcado un hito y que le agradecemos muchísimo la entrevista porque
pues porque si las tuvieras todas encuadernadas serían varios ejemplares, así que también muchísimas gracias por eso. Muchísimas gracias, Oscar.